Pero no cualquier martes. Hoy es martes feriado. ¿Cuál es el feriado hoy día? 15, No. la Asunción de la Virgen. Asunción de la Virgen, especial Asunción de la Virgen de La Cosa Nostra. Bueno, ¿Y los aplausos claro. del público? No hay público. Hablando de fake news, po. ¿Qué pasó? La Asunción de la Virgen. Claro, o sea, primero si era virgen, ya es un tema. no, o sea, y luego que haya ascendido, porque yo creo que las lecturas bíblicas dan hasta la crucifixión y todo eso, ya hay un cierto... Tal vez no fue ascensión, pero sí fue ascenso. Eso está claro. Mira, se está desmoronando porque este es beato. No, yo no puedo ser beato. Ya, Pero si transmití siempre con una cruz atrás, pero pausa. ya dijo por qué. Ya te conté por qué. Bueno, No, pero no esa escucha. es la cruz de... ¿Has visto ese meme de Jesucristo que se tira así? Siempre me lo imagino que se va a tirar. Bueno, ¡Sujétenme! Así, claro. bueno Adiós. en esta fecha tan religiosa estamos en penitencia y estamos en ayuno. Entonces O estamos sea, con una claro. cosa así... Venimos saliendo del ayuno. Venimos saliendo de ayuno. Claro, porque todas Es las verdad. religiones tienen ayuno, pero después Tiene salida del ayuno. la salida del ayuno es el bacanal. Pues. Sí. Estamos en la parte durkheimiana de la destrucción festiva y comunitaria del excedente productivo. Ahí está. Así Saludos a es. todos los sociólogos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Alberto? Estaba recordando la versión de Freud sobre la misma frase, era dilapidación festiva de recursos. A Alberto nadie le quita la sonrisa. No, ya. No. No, es así. No, pero son- que tenía Mi que... viaje ha terminado. Ah, claro. Al fin me puedo ir. No puedo ir de Chile. Y efectivamente te va. Mi viaje ha terminado. Claro. No son uno, son tres. ¿Por qué tres? No, Ya, Eso era- no, ya, interno, ya, soy no, interno, ya. soy interno. No lo entendí. Ya, no, pero pobrecito, ya, ya, porque pobrecito, después te ya. explica. Después te explico. Después te explico. Es un clásico bien ordinario también, pero... Ya, pero ¿partimos por ahí o partimos por otra parte? No, porque partimos primero... No, primero... Bueno, estamos en... No, pues no estamos en vivo. Estamos grabando, pero... Es como Casi si fuera en vivo. Claro. Sí. estamos Diferecto. En diferecto. En diferecto, y bien cercano a la hora. Hola. Ah, ese es bueno, ese toma. Hola. Sí. Ahora, me gustaría que el público viera tu trípode. Muestra el trípode. Muestra el trípode. Que no se entienda mal, porque esto es Chile. Estamos virtualmente en Este es- septiembre ya, entonces. Sí, pues el cáliz de la vida. Está bien, está bien. Oye, y yo me siento así, volviendo al... Esta es la prehistoria de la Cosa Nostra, que era cuando detrás de un celular, porque esto no es una cámara, es un Kuma celular, ahí hablábamos con mayorístico. Y con... No, pero acuérdate, con Mirko hicimos el 9 de octubre, la transmisión del podcast fue con celular. No, pero sin cámara, pues, weón. Ah, fue sin cámara. Ah, fue solo audio. Un audio, y era muy ordinario. Ah. Y después intentamos uno con cámara No, fue- no, pues, en la casa de Mirko. verdad. Y fue un... Un desastre. Un desastre. Oh, un desastre. Sí. Y este es un desastre también, no sé. Ya. Oye, Espero que no sé ese dónde se metieron al hot tub. No. ya. Dabañino, si quieren, le entramos tiro con Sí, Dabañino, pues. ¿no? Sí, Sí. dale. Ya, porque yo debo decir que yo creo que hay tres palabras, hay tres nombres propios para la conversación de hoy día. El pelado Giorgio, el peluca Milei y Sebastián, que pasó de avisado a invitado. Lo dejo ahí. De avisado a invitado. Sí, me voy a esperar, ¿eh? Estamos en versión muy elegante. A ver, Sí, no, sí, yo... tenemos a Dabañino ahí envasado. La gente dice, pero ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo lo podrían hacer más profesional? Sí. Chúpenme un huevo, vamos. Y tenemos invitados especiales. Le prometieron amor al Boris. La derecha le dijo al presidente, usted necesita amor. Y nosotros podemos darle mucho amor, presidente. Pero para eso, ya es hora de que se desprenda de ese otro amor que le hace tanto mal. Le hace muy mal. Al pelado ese que no lo queremos ver ni en pintura. Y el Boris lo miró al Giorgio y le dijo la palabra clave. Indeclinable. Y después de 12 años, 3 meses y 4 días, la dupla de amigues más famosa del siglo XXI se ha separado. ¿Y el amor de la derecha? ¿De qué amor habla, presidente? Responden a coro. Aquí comienza La Cosa Nostra. Todos juntitos para hablar en profundidad del escenario que se abre con la salida más esperada e improbable.
Qué bonito. Claro, quedó puesta la pierna arriba porque hay una pregunta clave ahí. O sea, en realidad no es tan importante como parece, pero siempre es importante. ¿Renunció o lo echaron? Misterio. Yo digo que el hecho es tan grande que son las dos cosas. Porque en el fondo no había ni una posibilidad que no lo echaran, pero por supuesto que hay ahí una petite histoire que más posibilita lo más cercano, no es mucho, a un funeral vikingo. Sería así como un funeralcito vikinguito. Pero es que es distinto. O sea, la información que yo manejo no es confiable a mi juicio, pero la información que yo manejaba esa mañana era que estaba decidido que no se iba. Que se afrontaba el proceso como decisión de gobierno, no la de él. Que se llegaba a septiembre sin cambios. Que se llegaba, claro. Y que esa era la decisión, y que estaba tomada, y que estaba asumido los costos, y qué sé yo. Y en la tarde renuncia, que puede haber sido, porque pasa mucho con los políticos, que venden seguridad como último recurso, ya, en la agonía, le ponen todas las cuestiones, y dicen, no, eso es yo aquí no me muevo, cuenta los votos, dice, no, voy a perder 5 años, no, ya, listo. Entonces, esa es una posibilidad, o la posibilidad de que el presidente le haya dicho, la tesis, información, Pamela Giles, digamos, que el día anterior el presidente le dijo que tenía que desembarcar, o que había alguna clase de acuerdo. O sea, esos pequeños detalles a la larga son interesantes para saber cómo fue porque también eso marca cómo va a quedar esa relación. Yo no tengo ninguna información de adentro, pero a mí me parece que desde el ritual de la política es la mejor salida. Las otras salidas eran malas. Que el presidente le pidiera la renuncia era malo, desde el punto de vista de salvar algún mueble para el futuro. Y que perdiera en la acusación constitucional todavía peor. Entonces, una salida de renuncia indeclinable con su rito, con su ceremonia fúnebre, los agradecimientos por la generosidad y tal, era la salida más digna, y yo creo que Giorgio tendría que haber sido estúpido para no verla, digamos. Esa era el harakiri, o sea, nadie te dice hágase el harakiri, pero te pasan el sable. Sí. No, si era la mejor salida, pero la pregunta es si esa mejor salida se llegó por la inteligencia colectiva del conjunto de decisores, o si se llegó por el azar de la historia, que también pasa muchas veces, que todos hacen pura estupidez y sale algo bien. Sí, a mí me parece que yo digamos, más allá de todos los errores que ha cometido Giorgio, me parece que tuvo ese segundo de lucidez. Yo creo que A mí me parece yo le pongo la ficha ahí. A mí me parece que hay otra porque variable. sí, también creo de que Boric debe haber dicho no, ganémosla, que sea la quinta, apostemos, quinta acusación fracasada y de ahí para arriba. Yo tengo la impresión de que aquí puede haber habido otra cosa, que probablemente es más interna. A ver, si como aparentemente está ocurriendo, se dan luces de que se vuelve a la mesa de conversación, bueno, había que ponderar cuál era el beneficio mayor. El costo a pagar. Claro, si es que, por ejemplo, después de la salida de Jackson, la UDI y la Renovación Nacional siguen sin hacer nada, esto fue una estrategia que cayó en un vacío. Pero si es que se logra conversar, bueno, eso era lo que se quería. Y creo que hoy día tenía mucha más relevancia eso que hace 15 días atrás. Pero en todo caso, ojo que yo creo que incluso, si es que la derecha no se sienta a ninguna mesa, creo que, o sea, lo mejor era ya Jackson fuera. Si ya no había nada de poder, ya no tenía ni una capacidad de articulación, solo era ruido, lo sacáis y por último entráis en una fase de pero victimización. está bien, estoy de acuerdo contigo, eso es verdad. No tenía más sustancia. Pero si lo vayas a sacar, consigue algo a cambio. Si que lo que vas a conseguir es cobrarle la palabra a los que dijeron que mientras Jackson esté en el gobierno no conversamos, ok, ahora tenéis que ver si es que van a conversar porque Jackson ya no está en el gobierno. Y eso es un activo que se acaba de conseguir. Costó Jackson
Tú dices que se consiguió, yo veo que las señales de la derecha son todas... Confusas, porque no se negoció. No ganó nada. No, yo creo que la UDI empezó a hablar de que estarían las condiciones para volver a juntarse. Y vamos a ver. Por eso te digo, esto es una típica transacción de teoría juego. ¿Cachai? Vos Sí. tení o no tení el incentivo ganado para haber hecho lo que hiciste. Si es que tú creíste que iba a venir algo que te parecía mejor en estos momentos como una negociación, bingo. Pero si es que no se obtiene esa negociación, fue una pateada Déjame libre, ¿no? hacerles una pregunta porque ya, sigamos pronto con el fondo con la lógica política, como del momento político, pero un paréntesis, una reflexión respecto a lo que implica la salida de Giorgio. Seguramente a ustedes les ha pasado, a uno lo llaman de repente medios, le preguntan gente, y como la pregunta es como, bueno, se termina la dupla, un poco lo que decía Dabañino en el inicio, se termina la dupla de Ador, es como el cierre de una época, ¿ya? Graficado en esta, además hay que decirlo, amistad muy sui generis, porque la principal dupla política, en lo más improbable de ver en la historia de Chile en general, así unas duplas de tan largo aliento, son de dos personas de partidos distintos, una cosa absurda, pero así absolutamente sui generis, nunca visto, así como que Girardi fuera el mejor amigo de Camilo Escalona, pero así el mejor amigo y dupla durante todo el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿les parece que en realidad hay algo? Ahora, dos partidos distintos, igual es un lote de amigos con un lote de amigos. O sea, tampoco me parece que tenga como... Y hay que entender que Frente Amplio no importa claro, los partidos, no. importan más las relaciones. Ok. Sí, o sea, hay mucha gente que es RD, es muy importante en RD, y que no milita en RD. Y hay mucha gente que milita en RD que tiene el cargo de presidente del partido y que no puede tomar decisiones en RD. Profundice, Mayor. No, Ahí está, ahí llegó está el con la dato, batalla. ahí está el el único dato. presidente del partido en RD fue Checopar. Y es el menos conocido, Futuro ministro. probablemente. Sí. Probablemente. Pero no sea. Bueno, Checopar es suficientemente inteligente el- para, no saber, para pensar bien si va a estar en primer lugar o en segundo lugar. La ausencia de un reemplazante también es Sí, pues, una variable. señal de que probablemente fue una decisión unilateral, Intempestiva. claro, intempestiva unilateral. Y que se haya vuelto, andan todos los periodistas hoy día locos porque se volvió presidente antes. Y como que ¿Se volvió ahora, escándalo- temprano? Sí, se volvió. Me lo topé yendo a buscar a Alberto, no te había contado. Cuando voy al aeropuerto, por la Costanera Norte, 5 de la tarde, 4:30, venía una cápsula grandota y dije, ¿será el presidente? Y pasan 2 minutos y pasa otra cápsula en contra, más chica, entonces claro, seguramente el canciller... La de Piñera. No, Piñera se ha quedado. La del expresidente. No, Piñera se quedó. po. Sí, se quedó. no, Él fue al se quedó, carrete. Claro, Piñera Ese se fue queda el a la carrete que fiesta. se perdió. Claro, el carrete, claro. Además que hay que decir a Piñera, lo comenté hace algunas semanas atrás con la entrevista de La Tercera, cuando él dijo quiero ser el mejor expresidente, listo. Esto es lo que hace un buen expresidente. Regalado. Va invitado en el avión presidencial, le da consejo al nuevo presidente. Y anda con un lote de gente. Me sorprendió eso, así como muchos varones atrás, así como Ah, ya. tapándose así. ¿Sí? Ya, bueno, pero espere. Una reflexión histórica por la A la salida de pared. Giorgio Jackson. En un momento... El fin del movimiento estudiantil en términos políticos. Es el final de esa historia y ahora viene una historia. Ahora el Frente Amplio tiene que lograr construir su historia propiamente tal, no como heredero del movimiento estudiantil, sino como proyecto político. Sí, yo diría, sin ningún ánimo de etiquetar ni nada, pero aquí hay una chance de profesionalizar un poco a este gobierno. No sirvió de mucho las alusiones a Sergio Nofre-Jarpa, que donde nuevamente cayeron en una seguidilla de explicaciones que hay que dar cuando no tenía para qué darse un gustito el presidente en eso. Pero sí creo que cuando ya sale una persona como Giorgio Jackson, hay que empezar a mirar un poco más profesionalmente lo que se está haciendo. Y no esta cosa de tufo, impresión, a ver, vamos a apostar al hallazgo, al golpe. No va a funcionar así. Yo lo leo como que solamente queda la torre.
queda La Torre, espacio no, queda se acabó La el tablero entero Torre, y quedó digamos, ya está todo sitiado y queda Claro. el presidente Y la torre. y el otro La Torre, no, el otro está escondido. Y no hay, me parece que más allá de la trayectoria que tenían en común, no hay espacio para proteger a nadie más que al presidente. Y es bien solitario el lugar, digamos, la soledad del poder ha llegado y por lo tanto madurez también, supongo. Porque aquí el próximo tropezón cae el presidente. O sea, no cae, pero sigue... Pero puede quedar totalmente ya las balas le impotente, llegan, claro. las balas empiezan a llegar. Claro, empiezan a llegar ahí, claro. Pero di tú primero, porque quiero decir algo, pero dale, te faltas tú ante En esta esta, pregunta. sí. No, yo solo lo que creo es que ya el poder del Frente Date la Amplio... vuelta al celular. Para empezar. A ver, pasa. Camarita amiga. No, hoy no más. Seré breve hoy. Darío el breve, como nunca. No, creo que la salida de Giorgio, en el fondo es como uno dice, oh, y entonces la cae. No, pues sí, ya habían caído. Eso es lo que me pasa cuando uno se entera. Es como, simbólicamente puede tener un cierto impacto, pero en realidad ya el poder del Frente Amplio está diluido hace mucho tiempo. Ya no hay poder ahí. ¿En qué minuto se perdió? Como máximo el 4 de septiembre, probablemente incluso antes, fíjate. Y eso hay un tema bien severo, digamos, para lo que viene. Y lo único que queda es el presidente. Lo único que queda es el presidente. Sí, yo lo que quiero decir es dar cuenta de dos elementos que son centrales para efectos como de aprendizaje, de gestión de liderazgo, de teoría política, en fin. Si nos fijamos en la historia de Giorgio en particular, él era muy hábil en ciertas dimensiones y muy poco hábil en otras. Y creo que hay que se puede explicar perfectamente bajo un concepto y su antónimo. Giorgio era un príncipe, políticamente hablando, en la homogeneidad. O sea, administrando un lote homogéneo, era un administrador extraordinario. Hacía lo que quería, ¿ya? Manejaba al dedillo todo, desde el territorial hasta la cúpula. ¿Ya? El territorial hablaba cosas locas, pero él lograba que eso se permeara de una manera tal que no fuera irritativo para la parte de arriba. ¿Ya? Logró controlar entonces todo ese circuito del movimiento estudiantil, que era muy variopinto aparentemente, pero que era homogéneo. Todos estudiantes, todos de la misma órbita, ¿ya? Con una historia común fundamentalmente, con mucha relación, con mucha interacción, con muchísima interacción, hasta grados absurdos, ¿ya? Personal, ¿ya? Lean entre líneas. No, también entre líneas, pero también, o sea, vivían juntos, comían juntos, todo era... ¿Qué? ¿Qué? No, vivían juntos, claro, sí, todo ¿Comían juntos? Ya, pero... No agregue la voz pasiva. Sí, ¿Sí? la voz... No leamos en entre líneas también eso. Pero luego fue un mendigo en la heterogeneidad. O sea, tú le pusiste un escenario de mundos heterogéneos y no podía ensamblar nada con nada. Entonces, yo quiero resumir respecto a esto, y esto se resume en el segundo punto, que es el resumen de la importancia no aparente, no comunicacional de las tesis políticas duras. De cuando tú estableces una tesis política y que te juegas por esa tesis política. Entonces, si revisamos las tesis fundamentales, es entender que cuando te falla una tesis política, la consecuencia de eso es muy grande. Por ejemplo, tesis, no las voy a dar en orden histórico, pero como las apunté... Pero son tesis de Giorgio. Las tesis de Giorgio Jackson. De Giorgio Jackson, que imprimieron en el Frente Amplio un destino. Dejar morir la centroizquierda, todos esos votos llegarán a nosotros. DC, PPD, PS. parte del PS. Por eso ni la sal ni el agua. ¿Y a dónde están esos votos? No, peor que eso. ¿A dónde están esos votos? Contesten la pregunta. ¿A dónde están esos votos? Esos votos, varios de esos votos, están en el Partido Republicano. Sobre todo en las comunas populares. Mira cómo se te movió
el tablero por decir, juguemos a bater el tablero, esta parte, estos están perdidos, no tienen nada, no tienen líderes, esta es gente de izquierda secuestrada por gente mala, ¿ya? Vengan para acá, no ocurrió. El Frente Amplio, cuando partió esta historia, el Frente Amplio tenía que ser un lote estudiantil, no tenía que tener heterogeneidad. No quería que estuvieran los partidos, el resto de los partidos, los de igualdad, no quería el Partido Humanista, no quería el Partido Ecologista, no quería nada de eso. ¿Ya? Eso lo ocurrió. Eso también tiene lógica porque el Partido Humanista siempre está sobre representado. No, porque el Partido Humanista en ese momento era mucho más grande que RD, o sea, el Partido Cuando Humanista, era comparativamente mayor. Claro. Entonces tenía, además que tú tenías un fenómeno que Ricardo Lagos siempre tuvo muy claro. Tú no puedes permitir que se te arme un lote a la izquierda de la izquierda que sea relevante. Entonces tú no te servía tener una oposición efectiva, tenías que tenerlo subsumido. Claro. ¿No? Entonces, pero a él no le acomodaba, él quería que fuera la gente que venía del movimiento estudiantil. Luchó por eso, perdió ante esa tesis, pero luego la hizo realidad sacando todo lo que pudo hasta que dejó el lote estudiantil. Y finalmente tuvo que relegar eso trayendo gente de la centroizquierda, que no solamente no le interesaba, sino que la había destruido. Retardar el proceso del Frente Amplio, ¿ya? Jugar el juego de retardar el proceso. Hay muchas historias para eso, pero es parte de la historia de que él no quería ir rápido con el Frente Amplio, no hizo un Podemos, ¿ya? No hizo 2011, 2012, 2013, todo listo, vamos con todo. No, hizo 2017, 6 años pasan, ¿ya? Y parte así, quería inscribir el partido después de las primarias para no tener que hacer primarias, ¿ya? Para que fuera lento, todo lento. Sin candidatos a alcalde el año anterior. Sin entender que el proceso de crisis política, institucional, que le estaba dando la vida, era un proceso que exigía que alguien se hiciera cargo y que tú cuando llegaras, no te convenía llegar al gobierno cuando el problema era una montaña, porque esa montaña te iba a comer. Te iba a comer la convención constitucional, te iba a comer por todos lados. Además, la tesis de concentrar los liderazgos del Frente Amplio en los líderes históricos. Nuevamente, las fronteras de aquí no son relevantes, porque la frontera es el movimiento estudiantil. Giorgio, Camila, Gabriel, ¿ya? Eran los líderes históricos, había que concentrar los liderazgos ahí. ¿Surgía alguno de los liderazgos? Sáquenlo. La Green Oliva encontró los votos, ¿ya? Sáquenla. ¿Ya? Entonces, que no crezcan. Un mundo muy poco complejo. La alianza con el PC, porque quería evitar la alianza con el PS para no quedar subsumidos en el PS. El fin de la historia es que el Frente Amplio puede quedar en un sándwich entre el PC y el PS. Por ahora, esa es la situación. Entre Janet y Marcel. Iniciar el gobierno después del plebiscito. Bueno, ¿Ya? Nada que decir. Esas son las recientes. Diseño de la campaña del apruebo. Bueno. Siguiente. Círculos. A cargo de su persona de confianza, ¿ya? Para que lo haga. O sea, no. Proceso de conducción de la convención constitucional. Para darle gobernabilidad a la convención. Es los que estaban a cargo y la tesis de ellos, cómo se iba a hacer eso, a partir de una estructura, no funcionó. La tesis de una estrategia light en el tema de educación. ¿Ya? O sea, esas son tesis centrales que todas ellas han fracasado rotundamente. Hay más, pero si tú haces el listado de los errores políticos de gran magnitud que le han costado mucho al gobierno, te vas a encontrar con todo ese proceso. El entregarle un Ministerio de Interior a Isquia Siche completamente abandonado en términos de peso político. Entregarle un ministerio así como, ahí tenemos el ministerio más importante, ahí, pásese, hágase cargo. Juegue. Oye, ¿qué maneja esto? Todo, básicamente todo. Entonces, usted con su experiencia tendrá que... O sea, todo eso, todas esas tesis terminaron ahora, y por eso terminó tan feo, porque las tesis políticas cuando se van cayendo terminan muy mal. Ahora, yo me imagino que uno puede tener cualquier desvarío, pero cuando hay colectividad y hay interacción,
tu tesis se va al tacho. ¿Por qué? Digamos, me imagino que en su interacción con el presidente le habrá comprado sus tesis para Por que... supuesto. y alguien más. Pero O es que él era siempre una había sido el tesis de a líder dos. de la homogeneidad. Po. Ya. Era el príncipe. ¿Cómo se iba a equivocar tanto si le había acertado tanto antes? No, pues además es evidente que no tuvo ningún contrapeso. No hubo contrapeso. No hubo ningún contrapeso, es cosa de ver nomás la configuración del gobierno. No hubo contrapeso, no. Y todo se desmoronó a los 6 meses. Claro. O sea, todo se desmoronó al tercer día, donde él fue parte también, que es lo que hemos conversado, estas cosas que en el fondo hemos comentado. O sea, es cosa, cualquier persona que tenga acceso, pregúntale nomás al entorno de Isquia Siches, por ejemplo, de quienes trabajaron con ella en el Ministerio del Interior, cuál es la visión que tienen en privado, bueno, eso lo van a decir en público, además están casi todos ya retirados de la política. Pregúntale la opinión, digamos, cómo aportó o no aportó en aquel entonces secretario general de la presidencia en la gestión. Entonces, claro, eso demuestra que incluso mantuvieron el campo de batalla ya estando en el gobierno, con una levedad, palabra que a mí lo he dicho 80 veces, creo que es la que escribe hasta ahora esta generación y este gobierno, una levedad para analizar las dificultades y los desafíos que tenían por delante. Entonces, sí. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿quién va a asumir ese vacío? Yo creo que lo que sea capaz de estructurar el presidente en torno a sí. No le queda más que a... Claro, ¿El tío Lucho? El tío el Lucho. compadre. El compadre Moncho. El compadre Moncho. El compadre Moncho puede salvar esta situación. Ya, es buena la pregunta. ¿Qué se Sí, viene ahora? porque, claro. ¿Qué se viene ahora en lo inmediato? ¿Qué se viene ahora Porque en lo una cosa estratégico? es poner las bolsas de arena ahí y tratar de resistir. Sí, fíjate que yo creo que, y lo he dicho varias veces ya, pero no tengo ninguna expectativa de que resulte, pero incluso periodísticamente, hay veces en que tú estás siguiendo una pista y te topas con cosas que después tienes que explicarlas, porque te equivocaste o tuviste una mala fuente o te aceleraste para tratar de ganar y dijiste una cosa que O interpretaste mal el dato. O interpretaste mal el dato, o te dio la fuente, te dio equivocadamente un factor que era relevante y tú lo pusiste en primera página y después te diste cuenta que no, que se había equivocado, porque las fuentes se equivocan o distorsionan, qué sé yo, en fin. Y eso en términos periodísticos, te lo digo, tú tienes una capacidad para poder corregir errores y tienes una forma de hacerlo. En política es mucho más difícil, porque en política tú tienes al adversario pegado esperando, rogando que cometas errores. De ahí esa famosa cita de Napoleón que yo uso harto, de no se te ocurra molestar a tu adversario cuando está cometiendo errores. Déjalo que lo haga. Y cuando ya tienes que hacer una serie de explicaciones, acabo de terminar con una explicación sobre Sergio Lofrejarpa. O sea, pero ¿para qué? ¿Qué aporte tiene eso? Salvo que tú pudiste haberlo dicho, la explicación que tú digas, es que se me salió, porque es que no se pueden hacer las cosas así. En un mundo politizado y sobre todo en términos muy tirantes como estamos hoy día, uno tiene que preocuparse tanto de lo que dice el otro como de lo que dice uno, porque todo puede ser usado en tu contra con facilidad. Sí. Y te ponen en una situación donde, claro, la primera vez nadie le importa nada. La quinta vez ya tú empiezas a establecer un patrón y empezás a creer todas las tonteras que puedan decir respecto de que cualquier cosa que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque vaya, ya. Entonces, a mí me sorprende, en el caso de Giorgio Jackson, y todo lo que está diciendo Alberto, si es que tal cual como lo plantea Alberto es lo que ocurre, hay una dificultad seria. Porque yo creo que Jackson, si es que es exactamente como lo planteó Alberto, es una pata de sostén de una mesa que no sé si es que hay reemplazo para eso. Bueno, es una gran ¿Quién pregunta. es el que reemplaza con la misma posibilidad de generar algún tipo de rapport, llamémoslo así, con las personas con las cuales se suponía que Jackson interlocutaba? Bueno, porque es la caída del Frente Amplio. O sea, de hecho, es que lo que pasa es que yo creo que a esta altura del partido es una oportunidad. No lo estoy pensando en términos como estratégico, un proyecto político. Ahora, estoy pensando en un gobierno que sí, gobierna. ahí me gustó lo que tú dijiste, porque, a ver, voy a poner un escenario absurdo quizás hoy día, pero si es que de esto se hace un término del Frente Amplio como está y una
nueva reorganización de otra forma, bingo. Pero si que de aquí lo que tú tienes es las mismas personas, las mismas situaciones, lo único que vas a tener es resquemor. Es el gallo que está esperando, ya me va a tocar a mí. Bueno, espérate nomás, bueno, cuando me porque este tipo de cosas al interior de facciones, sobre todo cuando son muy subjetivas, como dice Alberto, cuando son muy ensimismadas, lo que provoca es yo voy a esperar tranquilamente mi momento de venganza. El palco, como dijo la Exacto. otra. Claro, el palco Jimena Rincón. Claro, yo creo que lo racional, pero hay muy poca racionalidad en este proceso político, en este momento en específico. Me parece que lo racional es que van a asumir los cuadros de la ex concertación nueva mayoría ya definitivamente, que todos los espacios que quedan, pero también lo que he escuchado es que hay muy poca gente disponible. Obvio. Hay muy poca gente disponible porque hay más premio en esperar la debacle total. Y creo que esa tentación de la debacle total también puede salir por la culata. Sí, sí, es muy mala tesis. Es muy mala tesis, pero En la la misma gente... tesis de Giorgio claro, respecto a las élites. pero al revés, claro. Pero al revés. Claro. Es esperar que caiga más, pero resulta que cuando cae más, después Te va a toca ti. arrastrar. Y claro, ¿y cómo tú frenas la avalancha? Claro. Por mucho que te haga ahí un ladito igual... ¿Sabéis que a mí hay una cosa, así como final respecto al tema de Giorgio, y sobre todo la mirada en la perspectiva histórica y las expectativas que cualquier persona progresista, de izquierda en general, digamos, incluso con un pensamiento más liberal alternativo, tenía del Frente Amplio en sus distintas variaciones, como necesario para Chile, insisto, más allá de que uno tenga un compromiso militante o no con esa orgánica. Pero lo que yo encuentro súper lamentable en la salida de Giorgio, ahora justamente mientras escuchaba a Alberto haciendo el listado, yo creo que eso da para un súper buen artículo, ¿cierto? No me des idea. Sí, pero no te pongas socarrón, yo me lo imagino libro de académico. El libro viene. Ahora yo lo prometí. Yo dije, El libro viene. tesis puedo de escribir Jackson. un libro sobre Giorgio El libro Jackson. ¿Te acuerdas que lo viene. dije? Giorgio y yo. Sí. Como, No, como, No, pero se lo tiene que poner así, tiene que ser Giorgio y yo. Y yo. me acuerdo eso siempre, un libro fantástico de Pablo de Roca, que escribió en su odio parío con Neruda, ¿cierto? Ambos militantes comunistas y todo, que se llamaba Neruda y yo, pero tuvo la sutileza, no fue ni una sutileza, es que la edición original, Neruda estaba escrito en una especie, una tinta como así como anaranjada amarillenta, y yo, creo que era verde, pero una tinta fuerte, Neruda y yo, así era, bueno. Lo que a mí me da, fíjate, pena de esta cuestión, pena política, es que esto que, por ejemplo, que ha dicho Alberto, uno podrá estar de acuerdo en algunas cosas más, algunas cosas menos, pero en el fondo el diagnóstico interno del fracaso de Giorgio como líder de una coalición, de un conglomerado, de un macro partido como el Frente Amplio, pasa en esta pasada relativamente colada, una discusión seguramente que a quienes están escuchando La Cosa Nostra les hace sentido mucho, pero en realidad él más bien sale por presiones de la derecha, es decir, porque efectivamente se les cruzó y hubo un ataque, ha recibido un ataque pocas veces visto en política chilena, de un tema donde ni siquiera es el ministro que tiene que ver, ni una cosa, donde efectivamente apuntaron y dispararon hasta que lo mataron. Dispararon al más débil. Por lo Claro. tanto, más es altamente probable que haya un cúmulo importante de sectores sociales cercanos al Frente Amplio que no van a hacer, al menos no en el corto ni mediano plazo, el análisis que quizás se debiera hacer, que es más político, más de fondo, porque se van a quedar en la lógica de cómo le pegaron. O sea, yo te juro que en estos días he hablado con gente Del martirilogio. del martirilogio. Ahí, por supuesto, ayuda, está bien, no lo resiento, esto es lo que tienen que hacer los encargados comunicacionales, hicieron la bajada el mismo día viernes, pero así todos utilizando el mismo concepto, la generosidad de Giorgio, en fin, no sé qué, todo eso, pero es dramático Pero porque... esa línea es total y completamente falsa. Sí, total y completamente falsa. O sea, Bueno, pero Obvio, pero eso es lo que va a pasar, verdad hay en la política? no, Pero, ¿por O sea, qué falsa? porque en el fondo, a ver, el responsable político no es solo el que formalmente aparece, le toca por organigrama. El responsable político se entiende como aquel que dice relación con lo que todos dentro del sistema político entienden como las estructuras de poder vigentes. Sí, O sea, pero eso es infrecuente. No es infrecuente. No es infrecuente. No, es infrecuente que se ataque al responsable político No es infrecuente. ¿Dónde? ¿Cuándo? No, lo que pasa es que tú no lo haces habitualmente con la cosa que es explícita del escenario, pero tú vas por él, porque naturalmente
O sea, siempre vas a ir a tratar de llegar al responsable político. Si el responsable político se expone, Pero no se hace, pues, en Chile. no se hace porque salen antes, pues, no va a ser tan hueones de quedarse hasta el final. No, pero... a No, ver, No, es más que eso. No, pero déjame terminar. ya, Mira, bueno. alguien Después tiene... Después tú... A ver, Michelle Bachelet, ¿por qué cayó del 80% una sola vez y por siempre? ¿Por qué cayó? ¿Por qué no volvió Santiago a decir mi hijo? Porque era la responsable política, no era responsable formal. No, para nada. Pues. ¿Ya? No tenía nada que ver con la historia. ¿Ya? Pero todos entendieron que era imposible que ocurriese esa reunión sin la comparecencia a distancia, tácita, sin el silencio cómplice de Mami. En este caso, mami, literalmente. No me En este caso, Mami literalmente. Se entendió eso. Y esa fue la causa por la cual la ciudadanía fue y le dijo, perdónenme. Yo le puedo aguantar cualquier cosa porque yo le creo todo en política, pero en esto yo no le voy a creer. A alguien se le podía ocurrir que un esquema realizado en el marco, porque lo que pasa en Antofagasta es un esquema, se abre una oficina paralela, ¿ya? En el marco de la configuración de RD, a alguien se le podía ocurrir, ¿ya? Que ocurría a espaldas de Giorgio Jackson. No digo que sea cierto, digo a alguien se le podía ocurrir, que es distinto. ¿A alguien se le podía ocurrir? No, voy a ser bien claro, es que no tengo, en este punto no tengo ninguna media tinta, porque me parece muy evidente que la responsabilidad política, a ver, ¿por qué un líder de un partido promueve por redes sociales, ¿ya?, la fundación privada de un militante? ¿Por qué? Si Democracia Viva tuvo publicidad de nacimiento de Giorgio. No lo sé. Sí, pues. Sí, pues. Estaba, ya no está. ¿Ya? Ah, ya. Bueno, pero es un dato no muy conocido el que está señalando. Bueno, pero es así. Ya. Es así. ¿Ya? Puedes demostrarlo. Hay muchas fundaciones en el ecosistema progresista de Latinoamérica que se llaman Democracia Viva, que tienen como una lógica de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, había un concepto detrás de todo esto que era no, hay que tener una fundación. La salida de Cata Pérez a defender el asunto, cuando ella no estaba involucrada directamente, ¿ya?, ella sale a tratar de parar la tromba con un argumento legal, ¿ya?, Contraloría se verifique que si efectivamente esto estaba en regla, porque sabía que eso había sido verificado, por lo tanto sabía que podía cerrarse el asunto. ¿Ya? ¿Eso fue una cosa personal o no fue una cosa personal? Fue una cosa personal, perdona. Catarina Pérez no es una persona que tenga una gran experiencia en la alta política. Va a salir con esta leguleyada, de verdad no le preguntó a un abogado más cercano al partido, le preguntó a un abogado personal, así como fue, llamó por teléfono a un abogado personal, le dijo, oye, ¿qué puedo decir en esta situación? ¿Salió a hablar por su cuenta? O sea, si salió a hablar por su cuenta, yo soy del partido y veo esa jugada, digo, la separo de funciones inmediatamente, la dejo aislada de inmediato. El partido trató de defenderlo. No, perdón, pero me parece evidente. Y además más, ¿quién jugó el partido? ¿Quién ha jugado este partido? Porque Montes, que es el responsable formal, ha jugado el partido. ¿Ya? Bien, mal, más o menos bien, diría yo, más o menos bien. Pero no ha sido un forado para el gobierno Montes. Sí, pero bueno, a ver, Ya. usted y después yo. Quiero defender a Giorgio. En este capítulo discrepo porque esa lógica no se aplica en la política chilena. Compartiendo el análisis, Ocurrió con Bachelet. sí, Fin pero de no, comunicado. pero no ha ocurrido con ningún presidente de partido. No ha ocurrido ni con RN, con el Tronco, ni con la UDI, ni con el Partido Socialista. No ha ocurrido con ningún partido que ha tenido esquemas también. Sí, pues. Nunca han respondido los líderes políticos del partido como responsabilidad política. La responsabilidad política se exige, digamos, al ministro directo. O sea, comparto Pero ¿por que... qué pasa eso? Disculpa, ¿por qué pasa eso? Porque no tienes a quien delegar ninguna responsabilidad, porque solo hay un líder. Pero es que es una mirada, yo estoy de acuerdo, pero lo que planteamos es que no es
no lo ve con tanta claridad el ciudadano común. Y hay una cosa novedosa en términos de cómo ejercer oposición. Que yo creo que ha sido más duro. Y por eso insisto que yo creo que Yo creo que la exigencia de responsabilidad, entre comillas, política de Jackson fue de carambola y fue porque ya iban por Jackson. Que Jackson podría haber estado en la playa, digamos, en el esquema de Michelle Bachelet y efectivamente no haberse enterado y van a ir igual por él porque además es el hombre de confianza del presidente y la derecha está en una campaña para debilitar a Boric y negarle la sal y el agua a toda costa. No creo que haya un análisis de si en realidad el responsable, porque No, cuando obvio, tú pero si es exiges el- esa pero si es la responsabilidad oposición, política, pues, claro. es decir, la Por oposición eso, es- pero cuando tú exiges esa responsabilidad política que estás señalando tú, caen todos. Yo creo, Perdón, fíjate, pero a mí me sorprende- el esquema del Tronco Fuente Alba, que iba todo para él, No, pero por ejemplo, tú tienes un caso que es interesante de contrastar. El caso del Tronco Torrealba es un caso que se genera en una municipalidad por una persona y que para todos los efectos prácticos todavía no genera afluentes por ningún No. lado. no es una sola municipalidad, son 3 municipalidades, son las 3 de la municipalidades UDI. de la UDI, O sea, no, son las 3 el municipalidades de la Cota 1000, todas con corporaciones, y si no se ha investigado más, perdón, es que los equipos de abogados, pero en todas las municipalidades que tienen corporaciones, en la Florida, Sí, pero el caso específico que está en las noticias y en páginas policiales es el caso pero de... eso es por pauta periodística, perdón. Pero bueno, por lo que sea, si a lo que voy yo es que tú generas la visibilidad de un hecho y esa visibilidad del hecho, en este caso, en el caso de Torrealba, concentra los haces de luz en la zona de Vitacura, Torrealba y un grupito. Ok. ¿Cuál es la diferencia con lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es una diferencia porque tú tienes ya como 6 fundaciones distintas en una... que la pregunta es, ¿a cada uno se le ocurrió hacer esto en forma individual o se pusieron de acuerdo, digamos? ¿O es, como tú dices, un esquema? Claro, pero hay fundaciones de todos los partidos. Sí, Entonces estamos en el momento Soquimich. Este es un esquema colectivo, transversal, donde a nadie se le está, ni a la DC, ni a la UDI, ni a RN, se le están exigiendo responsabilidades a los dirigentes políticos Sí. por el esquema. Pero Están todas convengamos- concentradas en la persona conven- individual, convengamos salvo en que el caso la de Jackson. información disponible hoy día sobre ese tipo de cosas se ha concentrado más en lugares por razones, si tú quieres, incluso de impacto informativo natural, que es porque aparece una y está ahí 2 días después y aparece otra y 2 días después. Tú puedes ser de que las estés destapando una a una para que se provocáis, pero el hecho es que si tú tenés una situación equivalente a, llamémoslo así, el caso del Mosgate, donde tú sabías que había situaciones que estaban afectando a los dos lados, bueno, tratas de hacer algo para ponerte de acuerdo, o por lo menos para visibilizar que esto es generalizado. Pero no, hoy día tú tienes 8 informaciones que tratan de un esquema y de repente Ya, sale una extra Bueno, hablemos para tratar de compensar tu un poquitito. palabra favorita, pues, ¿Cuál? Fernando, framing. ¿Ok? Sí, Pero framing, justo- pero justo. porque sí. Pero mira, sí, la cosa es súper simple. El día siguiente que Pucha, yo salió- no puedo hablar. Sí. Perdona, pero el día siguiente que salió el caso, ¿se apuntó a Giorgio? No se apuntó a Giorgio. El día siguiente que se abrió el caso, la dinámica que la derecha estaba proponiendo era muy evidente a mi juicio. Estaba Mellado muriendo, ¿recuerdan ustedes? Estaba Mellado muriendo. Sí, fue justo. Y Lo entonces salvó. sacan y dicen Cata Pérez muriendo. Negocio, Empate, negocio. Los dos se van o los dos se quedan. Ya, negocio. El gobierno no negocia. ¿Ya? Entonces sigue la cuestión, defender y la cuestión. ¿Sí? Entonces entra en la refriega sin una estrategia. Y empieza a crecer el problema, porque empiezan entonces a aparecer más antecedentes, más cosas. Al principio la cosa era así como fea, ya nada más, fea.
Y nadie dijo, entonces, no, nadie dijo, entonces, Giorgio, esto no fue como, ¿dónde está el control remoto? Me separo. No fue así. Fue así. No fue el pelo en el baño, ¿no? Empezamos de a poco. El gobierno se jugó una tesis, que era ganar esta batalla, ¿ya? Sin entender que la derecha le estaba diciendo, ya, compadre, si usted me puso amellado aquí, saquemos los dos, qué sé yo, o salvemos los dos, veamos qué hacemos. Pero no hubo negocio, porque esta cosa de que no se negocia, de que no, de que eso, la reunión con las galletitas está prohibida, ¿ya? No. La cocina no. La cocina no. La cocina no. Entonces, cuando en el mundo de la homogeneidad, la cocina es todo, pero no, con los otros Con no. los otros no. Con los otros no. Claro. Cuando las crisis, el concepto elegante, ¿ya? El concepto de Michel Dobry se resuelve con transacciones colusivas. O sea, te tenés que juntar con los otros, ponerte de acuerdo con los otros, con lo que normalmente tienes que estar compitiendo. Colusión. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que se resuelven las crisis. Bueno, no hubo transacción colusiva, se cerró y entonces empezó a crecer. Y cuando llega a cierto tamaño la crisis, el volcán pide algo equivalente al tamaño. Entonces tú le empezás a regar con subsecretario, así. ¿Ya? Entonces, ya, el incendio con la manguera. ¿Ya? Entonces estoy tratando de regar el incendio. Con el balde. Echando el balde. Abonando la cuenta corriente. Entonces, a la línea de crédito. Entonces, a la línea de crédito. Toda esa... Los veo angustiados, cabrón, los veo angustiados. Sí. Fernando y yo, en cambio, no entendimos chiste. No. Porque tú no tienes conciencia de clase. Porque tú no, claro. Pero entonces el asunto es... Ese es el problema, que cuando creció te van a pedir un nombre. ¿Y cuántos nombres grandes hay? Uno. No, claro, hay 3. No, por supuesto. Pero en esa lógica pero sí. El presidente no podía ser. Camila era de otro partido. Pero en la primera tesis tuya no. En esta tesis sí. Es la proporcionalidad. Claro, la proporcionalidad. Necesitamos una gran cabeza aquí, a Juan el Bautista, en una bandeja de plata. Tráigame una cabeza. Tenga o no tenga que ver, digamos, como que tiene o no tiene que ver, es secundario, porque no hay un análisis, ese análisis sofisticado de que sí aquel que llamó tiene que ver Cata porque Pérez. La opinión pública es la que define si tiene que ver. Yo lo que te dije fue la parte elegante, pero la parte poco elegante es que buena parte de la población considera que tiene que ver con el robo de los computadores. Fin del comunicado. Claro, pero esa es la parte precisamente más sucia de todo. Bueno, claro. Bueno, es que porque por eso, sí. de eso hasta De eso digamos se comió. Vuelvo a mi punto original. O sea, de la foto de la segunda con un pelado. Con un pelado a la vuelta, sí, ministro, computadores. Sí. O sea, he visto portadas y esa. Entra en el top 10, top 20 seguro. Sí, Y la segunda sí, la siempre hace mérito. segunda se pone ahí, pero Oye, claro, es como culpar a la chiquilla por la falda, por la Sí, violación. O por sea, falda no. de contacto. Sí. Hay un botoncito acá que parece que es dar vuelta a la imaginaria. Sí. Pero tan simple. Ahora puedes hablar. No, y ahora de hecho no los voy a tocar más. Después te van a estar hablando, pero me van a estar mirando solo yo. Ya, yo solo quiero decir una cosa. Hola amigos de La Cosa Nostra, ¿qué tal? Estaba acá. Vuelvo al punto que tiene que ver. Estoy de acuerdo que no vamos a estar de acuerdo. Yo creo que efectivamente sí hay un especial encono que no tiene que ver con las propias responsabilidades de Giorgio Jackson, sino con la capacidad de la derecha de leer que ahí hay sangre y que le hace mucho daño al Frente Amplio, al gobierno, al futuro, toda la cosa, matar a Giorgio. Eso es lo que quiero decir. Y que todo el listado, que estoy de acuerdo en que tú haces, está bien, son materias independientes. Ya, okay, Bueno, pero es que esa es parte del problema. Porque lo que creo que va a pasar, eso es la hipótesis nomás que estoy tirando, bastante... No, yo digo, la maledicencia de la conducta de la oposición, o sea, perdón, pero nosotros hicimos un seminario sobre el helicóptero de Piñera, o sea, perdón, pero bueno, ¿entendés? ya, ¿no? es que justamente eso quiero ir, mira. O sea, déjame nosotros, no estoy hablando de tercero, ¿me No, entendés? tercero. No, pero había un tercero que nos obligaba a hacer esas cosas en Sí, ese obvio, la culpa la tenía Mirko. La culpa la tenía. Entreguémoslo. Obvio, entreguémoslo. Cabeza turco. Cabeza de turco. Nosotros hay que decirlo. Don Sebastián ahí estará. Nosotros nunca. Oye, y eso es cierto, en la primera reunión donde se plantea el tema este del. Pero en la recaudación estuvimos de acuerdo. Estuvimos- Porque ese presidente producía mucha plata, es verdad.
De hecho, como dice Mirko, siempre le agradece a Piñera, porque gracias a Piñera cambió y tiene un Mercedes. Po. Claro. Que lo cuida compró un tanto. Mercedes ahí, Sí. güey, Sí. efectivamente. Ahora está esperando que llegue Cast para cambiarlo por un Jaguar. Ajá, ya. Oye, perdón, déjame decir algo serio. Ya. Lo que quiero plantear, y fíjate que este es el momento de la... A propósito, mira, es bien galleteado por lo que acabé de decir con el tema del seminario de Piñera, es que en los últimos días, fíjate, a propósito de toda esta crisis y todo, el fin de semana harto, leyendo harta entrevista, algunas más antiguas, pero las últimas semanas me refiero, de gente de derecha, o liberales, pero que hay gente que no es de gobierno. Y todos van planteando, y alguna gente ya de derecha militante, que están asustados porque en el fondo se empieza a replicar la lógica, dicen ellos, que se dio ya en el gobierno pasado. Es decir, las oposiciones en el gobierno anterior y en este gobierno son oposiciones que no había antes. Extremadamente intensas, extremadamente... A Bachelet igual le tocó en el segundo gobierno. Bueno, pero... Sí, pero podríamos decir que hay un fenómeno nuevo que en realidad, ahora, me parece que el gobierno anterior se instala porque efectivamente no por el gobierno. Le montaron un movimiento de padres ya bueno, apoderados. porque hubo un estallido, Sí. porque hubo un estallido social. Que le tenían arrendada la No, cuestión. pero no. O Ya, sea, no, pero no ya. tiene, no. Es Ya. que eso, bueno, es que hay que hacer, esa es la tesis, y fíjate que lo que yo quiero hacer es suscribirla. Porque uno siempre dice, yo digo, que obviamente lo que pasó con el estallido social hace que sea un momento muy extraordinario y hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Desde la perspectiva de uno, la hubo. Entonces, claro, uno puede entender. El hecho concreto es que después siguió, ya con el inicio de la pandemia, uno podría decir que bajó el tema del estallido y todo, y siguió una oposición que, si uno mira los hechos, la cantidad de acusaciones, la cantidad, los tweets, digamos como lo que uno puede decir, y quién tiró una mano al gobierno, nadie. De hecho, cayeron todos, cayó hasta el sector más blando, Blumen. ¿Cachai? Cayó a manos de la misma oposición. Entonces, de alguna manera, algunos dicen, bueno, ¿qué quieren que pase ahora? O sea, ¿a son de qué? Dice la derecha, y uno podría estar de acuerdo con ello. ¿A son de qué ahora que renuncia Giorgio van entonces decir, sentémonos en la mesa de pensiones? No, si no te voy a dar pensiones. Pacto fiscal. Menos con el huracán de fuego recorriendo Latinoamérica. Bueno. O sea, ¿a son de qué? No está en su mejor interés negociar nada. Está en el mejor interés de la derecha para hacer valer sus intereses políticos, económicos y de todo, extremar posiciones. Sea primero el huevo o la gallina, se viene, son fenómenos contemporáneos también, un proceso, yo creo, de degradación de la política, porque insisto en mi punto basal, no va a haber, yo creo, grandes reflexiones. Esto es lo que quiero decir, Alberto, por eso te conmino, no a escribir el libro, pero quizás sí lo que cae, el listado que hiciste, un buen artículo, bien explicado, con profundidad, evitando un poco la sorna, te lo sugiero. Claro. No, pero digo... Mira, El siguiente libro. El siguiente libro. Giorgio No, Porno. sin sorna no ¿Cómo? No, sí es una sé, lata. güey. Mira, sí, te voy a decir, No, se me quiere bajar las ventas este weón. como me dijo una psicóloga infantil respecto de la crianza, me dijo, usted es la mamita, pero yo le cortaría el pelo. Esos son los consejos que uno necesita. Sí. Bueno, creo que se van a seguir incrementando las burbujas de percepción. Creo que este gobierno va a pasar y esta generación va a pasar absolutamente victimizada, porque les van a dar razones para victimizar, y después va a venir lo siguiente en mano cambiada con el próximo gobierno de Kast, Evelyn o algún populista de derecha que surja. Y listo. O sea, yo no creo que vaya a cambiar en el próximo tiempo. No, yo creo que hay una alternativa que es todavía peor, porque, bueno, en esto a mí se me sale aquí lo de la... Agudicemos las contradicciones, compañeros. ¿Ya? Porque creo que la peor alternativa es que la ultraderecha no gane y no tenga la suficiente fuerza como para elegir, y que haya un frente todos contra Kast, pero sin ningún proyecto común. Eso es peor. Y que yo encuentro que eso es peor. Eso o es sea, yo no sé en qué momento la gente que tiene algún proyecto, porque yo supongo que hay razones para levantar proyectos políticos que no son solamente tener una pega en el Estado. Po. Yo supongo que hay razones de fondo. ¿Mirko te diría en serio? ¿En serio? ¿Seguro? Claro, por eso Mirko no es un militante político, Claro. porque pues, si Mirko tiene esa mirada, bien por él, pero yo me imagino que la gente que tiene una visión política de la sociedad y que hace sacrificios para participar de lo público es porque piensa que hay necesidades políticas públicas que no se satisfacen con el estado actual de cosas.
pero eso significa levantar un proyecto político, no solo levantarse en contra de algo. Y a mí me parece que yo como ciudadana, de verdad que ¿Quieres me proyectos? hastía tener que ir de nuevo a votar por Juanito Pérez para que no gane Kast. ¿Una palabrita de Piñera? Piñera se rejuveneció, ¿ah? Se ve hasta más joven, yo creo que está feliz en su rol de factotum expresidente. Es que sus temores en un momento eran importantes. Sí, pues está relajadito, Ahora dijo, sí. ya pasó. No, y ahora Ahora estoy jugando. vamos por más, pues, vamos por ahora más. parece que me quieren. Sí, pero yo tengo la impresión de que el presidente Piñera puede tratar de ser parte de los titulares y todo, pero llevado a eso, la mitad de su propia coalición le dice que no. De entrada. De hecho, perdón. Él ha dicho que no quiere ser presidente. No, pero no solo eso. Yo creo que además la única posibilidad que él juegue es que se ponga al servicio, lo voy a decir así, de alguna candidatura, que en realidad en este minuto, a ver, yo no sé lo de Evelyn, yo siento que invento, que no sé qué, un bluff, humo. El único candidato es Kast. Además, la No pobre implica Evelyn, que no haya ejercicios a de la la pobre derecha. Evelyn la levantan y la dejan caer sí. Yo a la primera de encuentro cambio. la Evelyn Matei, que es una de las personas que yo creo, la derecha, más ha tratado mal, como dices tú, pero sobre todo la ha tratado mal porque la subestima. Y Por la supuesto, subestima, pues, profundamente. Y yo Me tengo pasa la, lo mismo. y yo tengo la impresión que la Evelyn Matei es bastante más Recién te entendí. bastante más seria en las materias que dice que nadie la pesca mucho porque ya 2 veces ha tratado, en una ayudó porque el otro se asustó y en la otra la sacó el presidente de Oye, su perdón. partido o del partido. Si alguien ha socio. comido sapos en No, Chile, lo es la pasó- Evelyn. lo ha pasado Porque muy tener mal. que La han tratado- salir la han a tratado muy apoyar mal. a Sebastián Piñera después del caso espionaje Bueno, pero- es el mayor sacrificio Bueno, por lo emocional mismo. en política. Pero que yo he visto tengo la en mi vida. impresión de que ella tiene lo que pasa, y hay que decirlo, y lo digo con harto tiempo. A ver. Lo que pasa es que a Close. uno se le olvida que la Evelyn es una de las primeras personas que postuló el Estado Social de Derecho al estilo alemán. Y eso es algo que cuando ya las papas empiezan a quemar y está la posibilidad de entrar en una elección, de repente dicen, sí, ya, ok, la Evelyn, pero ella es una liberal. Sí, pues. El Social, ordoliberalismo alemán. alemán, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos aquí es Trump. O sea, además ahora que tienen todo, ¿a son de qué van a pasarle la cuestión O a sea, Evelyn? ¿por No. qué? Ya. Claro. Entonces, volviendo a Piñera, yo creo que Piñera tiene juego. Ok, ya lo que tiene es harto. O sea, ya poder viajar en avión presidencial y ser él el presidente. Sí. Una especie como de gran canciller. Además, imagínate lo que hizo arriba, es que es obvio, o sea, tan Ay. obvio todo lo que hizo. Porque esas cosas, esas pequeñas batallas, Piñera las da todas. Es del que te quita la silla. ¿ya? Claro. O sea, pero no metafóricamente. Literalmente. Literalmente. Y física. Entonces, pero apuesto, Gabriel, que tú lo sabías, el rincón que hay detrás de esa bestia, no lo conocís, seguro. Mira, ven, te voy a mostrar cómo es, cómo es aquí. ¿Y sabes lo que pasó aquí? Y te cuento una historia sórdida que pasó allí, ¿ya? Porque eso es su especialidad, contar como el guía turístico sórdido, ¿ya? Yo tuve un paseo por la Moneda con él mostrándonos, ¿ya? El guía turístico sórdido, así como aquí la esposa de don Joaquín Toesca, ¿ya? Vomitó. Tal cosa, Ya. mucho más grave. Entonces, todo eso así, toda la información que te puedes imaginar ominosa, entonces imagínate lo que hizo arriba del avión. Entonces era volver, Se dio banquete. entonces dijo aquí, yo soy el presidente. O sea, ¿Tenía alternativa Boric? ¿Hizo bien o hizo mal? hizo bien. Hizo bien. Sí. Hizo bien, dice Fernando. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer nomás. Estaba invitado porque le él corresponde, es amigo no podía de los hacer otros. otra cosa. Claro. Si es que no es socio.
Tú dices que se hizo bien en quién, irse con él en el mismo avión. Invitarlo. Que sí, lógico. Sí. Lógico. Porque si estamos hablando de una persona que no entró por la ventana a la presidencia, ganó por voto. Bueno, y por lo tanto, pero si Boris le avisó que... y por lo tanto tiene total legitimidad para estar ahí. Distinto hubiese sido de que hubiese invitado, no sé, a qué sé yo, a Pinochet a acompañarlos, que se vivía. Pero mira, Distinto. pongámosle la situación, hagamos la situación como ocurrió probablemente. Probablemente lo que ocurrió es que elegantemente la embajada correspondiente comunica al gobierno de que también está invitado el expresidente Piñera. ¿Ya? Entonces se reúnen y dicen, chucha, ¿qué hacemos? Entonces, era improbable que hicieran lo correcto dada la experiencia e hicieron lo correcto. Son lo correcto, absolutamente. Subámoslo al avión. Sí, porque si no se habría sabido. No, porque entonces el tema hubiera sido Es una viajan impugnación. No, lo invitó. claro, Un viajan conflicto. en, No lo invitó. aviones separados. Claro, sí. y un conflicto. Un Lo invitaron conflicto. por Se separado. saludan, se saludan, se No encuentran. respetan a claro. Boris, llamaron Pero a ¿cachai Piñera. que es heavy porque no gana ni invitándolo, o sea, llevándolo en el avión, ni no llevándolo. Porque es cierto lo que tú dices, el riesgo de que efectivamente se filtrara y que entonces así como se mostrara la mezquindad del presidente Boric, no lo invitar, que es lo que corresponde. O incluso si no había nada de eso, también era un problema porque iba a llegar aparte, y aparte llegaba libre. Claro. Llegaba y podía decir comentarios contra Boric. Podría Entonces, decir, no, yo intentaba, no sé, alguien Pero- llamó, no me invitaron. Pero te doy el titular de Exante, del día siguiente de eso. Supongamos que hasta se portó bien Es que Piñera. si fuera el titular de Exante ya estaría. No, porque si hubiese ocurrido que llegaron separados, Ya. separados. Claro. Si hubiesen Sí, llegado o sea, separados, el titular de Exante al día siguiente habría sido ¿ya? Los comentarios de pasillo sobre el apoyo implícito a Piñera ¿ya? En la invitación a Boric. Claro. O sea, cuando tú empiezas con eso, entonces, ¿por qué iba a servir como decir, mira, lo invitaron por algo, porque este no da, entonces, Claro. para que alcance a tener la estatura, para que alcance... No, yo A creo uno que le sirvieron el plato con carne, al otro al otro no, mira. Entonces no, No, yo tengo la impresión ahí Yo creo que aunque no ganara nada, porque también en política tú no puedes hacer todo pensando que vas a ganar o no. Exactamente. Aunque no ganara nada, Hay era lo que ciertas había que hacer. exactamente. Exacto. A veces, y a uno se lo olvida, porque Claro, cuando nosotros hablamos de esto parece que todo lo que, todo lo que es- pensaran es táctico y todo fuera una estrategia o un guiño. A veces hay cosas que hay que hacer y que simplemente son de perogrullo. Va el presidente saliente, el expresidente, y está el presidente en actividad. ¿Qué? ¿Le parece razonable que vaya cada uno en un avión distinto? Súbanse arriba, bueno, conversen, hablen de esta, hagan el show, vengan para acá y después sigan peleando. ¿Cuál es el ¿Has problema? visto ese meme de los dos perritos que van caminando juntos? Y después se separan y uno se pone detrás de una ventana y el otro ya, ¡ay! Se ladran. ¡Ah! Y después se dan la vuelta y siguen juntos. Así. Sí. En Ahora, el momento del show, no ladramos. yo te digo, la cuenta del psicoanalista del militante de Pro Dignidad, después que termine este gobierno, o sea, la limpia de los chakras, la cosa del aura, todo, el psicoanalista, todo. Ya, pero esos son los militantes en New York. Para los demás, No, no hay- los que para los sean. demás Esos son, hay alcohol. esos son los que leen a Coelho. No, para los demás alcohol. Alcohol nomás. No, ahora el 18 de septiembre te encargo los índices de consumo En el- de alcohol y sustancias en la prohibidas. En la Pro Dignidad. No, pero ojo, no ridiculicen si no solamente en Ñuñoa, también hay militantes Pro Dignidad en otras partes. Sí. Sí, y sufren. en la región metropolitana. No, yo digo que los del subuniverso de militantes de Apruebo Dignidad, los que viven en Ñuñoa van a ir al psicoanálisis. Los demás van a recurrir al alcohol y las drogas ilícitas. Había un acto. Eso había es lo un- que digo. Había un acto masivo. ¿Cuál de los dos va a estar mejor tratado? Eso vamos a ver. No, da lo mismo el resultado. Había un acto preparándose en el Frontis de la Moneda para el 11 de septiembre, para el nuevo, que se iba a desarrollar, entiendo que el domingo 10 o el sábado 9 de septiembre, y ha sido suspendido. O sea, yo lo que quiero decir es que, de verdad, la cuenta del psicoanalista va a ser pesado para el militante de la Dignidad y hay elecciones municipales en el próximo año, en octubre. Digo, que necesita igual una fuerza en la calle. Por eso metía también el tema este de Piñera y toda la cosa. Estoy de acuerdo con la tesis que ustedes plantean, pero está duro. Pero es que la política es, mira, si la política es construcción. Cuando tú dices, tenemos los 50 años del golpe, ese año la derecha está reventada, Acorralada. acorralada. Y la derecha trabajó y trabajó, se organizó. Y se ha sido su ordenó. mejor año. Ha sido su mejor año, ¿ya?
¿Quién publicó los libros sobre Allende? La derecha también publicó sus libros sobre Allende. Mansui, el que más vende. El que más vende. Ya, o sea, aquí vamos. ¿Qué tesis nos sirve de todas esas tesis? ¿Ya? La tesis MAPO. Esa es la tesis que nos sirve. ¿Ya? Heavy. Entonces, y nos vamos por ahí. Y avanzamos por ahí. Ya, pero simultáneamente se sobreviene una serie de hechos No, bueno. que tú dices, pero, compadre, Claro. a ver, No, claro. a ver si la gente va a tener ganas de hablar de los 50 años No, o, claro. o va a querer seguir mirando lo que está pasando Estoy de acá. acuerdo. Pero Y por lo tanto, probablemente, esa hoguera no puede apagarse. es que probablemente el error fue pensar que la conmemoración de los 50 años era un hito político que encerraba alguna virtud para el futuro. Porque el único que le ha sacado partido político a la figura de Pinochet políticamente en toda la transición se llama Sebastián Piñera. Es el único que ha ganado con la figura de Pinochet. Porque es el único que tiene derecho a ganar en ese mundo. Porque pertenece al sector y entonces actuar en contra de Pinochet es valioso. Y Lagos porque fue, comillas, el gran... Ya, pero Lago... Sí, pero ahora a Lagos no le sirve porque, No, porque digo, ese es no como es un arranque de juventud que quisiera olvidar. No, a él no le sirve que le recuerden que El dedo. no. Sí. No, el dedo ya... No le sirve, no le Ya, rinde. cabrón, me está dando hambre. Ya. No, momento. Milei. Ah, No, Milei. Milei y ¿Cuál las de todas PASO. las leyes? Javi. Las leyes. Cualquier Ah, cosa puede ser Milei. correcta. Muy bien, muy bien. No, pues cuando tú, este gallo consiguió todo, consiguió llegar en el momento preciso, Sí. donde está la situación cambiando de giro totalmente, y además, para su pensamiento, su apellido, pero en la norma, es la norma. es Sí, mi ley. Es Sí. mi ley. Sí. ¿Qué leyes de ustedes? Y mi Es palabra- mi ley. mi palabra es mi Se ley. acabó. Es mi ley. Sí. Aquí vamos, el podcast lo vamos Yo a cambiar. tengo En lo una más colección. cercano, en lo más cercano después de yo el diluvio. Sí, pues. Sí, pues. Dickens. Yo tengo una colección de nombres que coinciden con lo que hace la persona. ¿Sí? Sí. Me dedico a coleccionarlos. Sí. No te puedo creer. Este se suma. Ya, pero tenés que Sí, mostrarla, No entendí. ¿no? Hagamos el libro. Hagamos el libro. libro. No, es que no damos un libro porque son cosas como nombre. No importa, pues hace la biografía sí. del personaje igual, Claro, así, ya, pero claro, se juega el- un poco con frases que tengan El No urólogo, entendí. 6 dedos. el señor Seis. Ahora entendí. Claro, Alejandra me explicó y yo entendí. Humbertito. Humbertito, sí, no, pasa Humbertito. Humbertito. Es que estoy Ya. preocupado aquí Ya. del jamón. Comamos hoy porque no sabremos No. mañana a qué embajada tendremos que Ya, recurrir. primero, su tufá para el 22 de octubre me parece que es la elección. En estos 3/3, 30, 28, 27, con el detalle que Milei sus 30 son solitos, con un casi 70% de votación, o sea, de participación electoral. ¿Cómo se ve la cosa? O sea, el pronóstico reservado. Yo creo que esto es puro, o sea, lo de Milei es, primero, a mí me parecía, lo dije Lo acá, dijiste. yo lo dije, me parecía que el único que tenía sentido histórico frente al proceso era Milei, independiente de que a los 6 meses esté muerto, Sí. el único que tenía sentido histórico. Pero ahora viene un momento muy difícil porque es un momento políticamente muy malo para el impugnador, que es el momento de la negociación. Y ese momento para el impugnador, Queda solo. claro, tiene dos posibilidades. O No, pues dice, está. yo voy con todo solo, no me importa nada, o negocia con alguien. Las dos jugadas son de alto riesgo para un impugnador. Fíjate que yo lo veo más simple. Más simple. Milei necesita pasar al balotaje con el kirchnerismo. Y para eso lo que tiene que hacer es pegarle a la derecha para robarle 2-3 puntos y hacer que sea el kirchnerismo el que pase. No, el kirchnerismo puede subir con este escenario. Por eso te digo. Claro. No, sí, pero bueno, si lo tiene. O sea, tú cuando decías tú hace un mes lo venías diciendo, lo dijiste en el Teatro Municipal de San Joaquín, ahí te lo escuché con claridad, que lo tenía así como. Tenía el negocio hecho, Milei. Tenía el Yo decía, negocio, sí, lo que pasa es que- Ahora, encuentro que lo tiene súper hecho. Ahora, tengo sí que decir una cosa porque me parece, Milei hizo una buena campaña. Él es un tipo muy agresivo, muy qué sé yo. Pero yo creo que hay una cosa que son de esas cosas que te quedan rumiando y que no funcionan para las campañas, pero sí funcionan para ver si es que después va a ser o no va a ser el presidente de la República. La gente cree de que eliminando el Banco Central se te acaban los problemas.
Por eso quiero que gane. Y tengo la impresión de que va a haber una conversación respecto de, entre otras cosas, esa variable que Milei va a tener que explicarla. Ni la porque izquierda llegó tan lejos. Ni la izquierda llegó. Quiero llegar tan lejos. Claro, ni la izquierda llegó tan lejos. Y desde ese punto de vista, en Argentina, desde la Casa Rosada, que tú estés manejando sin Banco Central, créeme que van a haber una serie de argentinos que van a decir, ¿sabes qué? Che. Miremoslo con segunda Sí. visión. Pero para ganar la elección no lo necesita. Para ganar la elección. No sé, vamos a ver. Para ganar es más, ni siquiera puede decir para ganar la elección. Para pasar a segunda vuelta no lo necesita. Es que él está Ya, jugando él- una carta que es la carta de la casta, que es la carta Claro. Podemos. Sí. La carta Podemos es invertir el Que se vayan escenario, todos. no es izquierda a derecha, es arriba y abajo. Claro, Claro. Y entonces está jugando ese juego, y ese juego lo ha jugado muy bien. muy bien. Lo ha jugado con la estética de romper, la estética rock que le metió, con toda la locura que Argentina tolera, y el único país del mundo donde decir bárbaro es positivo. ¿Ya? Entonces todo lo que Argentina puede tolerar, que es esto. Estamos hablando de un tipo que entonces publicaba un libro en Argentina que ha vendido un montón y que todos lo comentan, que es el libro que cuenta que entonces su hermana, el jefe le dice, ¿ya? Entonces ella se entrenó para ser medium canino, ¿ya? Porque Milei extraña demasiado y no ha podido superar la muerte de su perro, y entonces ella hace sesiones de espiritismo con el perro y le comunica Oye, cosas a Milei. pero yo leí, perdón, voy a citar a Carlos Correa porque esa es la fuente. Esa es la fuente. Leí a Carlos Correa que ponía un tuit, una información, que Milei era coach de sexo tántrico. Sí, pues también. Eso apareció en la BBC. O sea, Julito César está listo para Sí, pues entonces tiene todo. está listo para la moneda. A ver. Cuidado usted, ¿ah? ver. Ahí está el jefe de campaña, no le diga ya. Julito. Oye, y a propósito de los perros, tú sabes que en el discurso de triunfo, a quienes agradeció fue a sus perros. Sí, no, si no es broma. Así terminó el discurso, agradeciendo a Bueno. sus perros. En Chile, un presidente pro Firulais gana. En Chile, un presidente pro animalista gana. Sí, no, pero es que esto es una cosa rara. ¿Eh? No, rara. Sí. Sí. No, sí, el personaje, o sea, la historia, yo creo que mi gran duda es porque creo que el triunfo resonante en las PASO, ¿ya? Es también una preocupación, o sea, lo mejor para un impugnador es que se den cuenta cuando ya llegaste. ¿Ya? O sea, que te vean como un problema, pero digan, ya, pero todavía es administrable, está empatando, Como está pasó empatando. con Trump, Claro. que digamos la prensa Sí. de la costa norte diciendo, Toda la "Este encuesta un estaba payaso, perdida". un payaso. Tenía que ganar en 10 estados, no. era imposible. No, Bien. lo que tuvieron que hacer para destruirlo, o sea, cuestión de Sí. este presidente está mintiendo, cortamos la transmisión. Perdóname, pero Sí. ni en la Unión Soviética. O sea, todos los canales, así, pum, está mintiendo. No podemos tolerar que un presidente de los Estados Unidos ¿Cómo sabían que mienta. estaba mintiendo? O sea, ¿en Claro. qué están hablando? Sí. Pero Bueno. el mundo, señores y señoras, el mundo ya no es el que era hace 10 años atrás. Así que todavía vamos a estar aquí en este podcast tratando de poner algo de sentido a lo que pasa, a pesar de que muchas de las cosas que van a pasar no tienen el más mínimo sentido lógico. Listo. Y con esas palabras, Cerramos. Fernando Pausen nos ha dado permiso El para podcast se llama empezar Sentido Lógico. la bacanal. La va a ganar. Perfecto. Oye, muchas gracias. Ahí te voy a cerrarlo yo. Ahora viene el momento de No, disfrutar. Bueno, ha sido todo. Mira qué bonito, ¿ah? Y aquí con los. Se llama Iterisa Este, el final de la Mira, mira qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Podríamos haberlo hecho en vivo porque lo hice. Bueno, pero Ya. la próxima. No, ya, bueno. Pero no, ya La no lo próxima, hice. la próxima, ya lo hiciste. Chao. Ah, Chao. finalizar.